la mayoría de los cristianos ignoran completamente el asunto de las profecías, de los eventos que han de venir. Usted le pregunta a un cristiano, ¿tú crees que Cristo viene? Sí, pero no sabe ni cómo apoyarlo bíblicamente. Porque lamentablemente, como no se lee las escrituras todos los días, yo creo que se está cumpliendo Mateo 24, que es algo futurístico, que cuando Jesús lo dijo, eran dichos que él dijo para cumplirse más adelante. Y yo creo que estamos ya viviendo en ese cumplimiento cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 24, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo hoy en día en un cristianismo donde el amor de Dios se ha apagado. ¿Cómo me doy cuenta o cómo nos damos cuenta de que en mí se está cumpliendo esa profecía? Bueno, le voy a hacer esta pregunta. ¿Leyó usted su Biblia esta mañana antes de venir para acá? ¿Sacó un tiempo con Dios? Ese es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Si yo no saqué tiempo esta mañana, quiere decir que ese amor de Dios no está en mi vida. Yo recuerdo con mi esposa cuando éramos novios, que allá en Puerto Rico, que dábamos clase en una escuela cristiana, era una escuela en inglés, pero yo daba español como segunda lengua. Y yo recuerdo que yo daba de séptimo grado al cuarto año. Y yo recuerdo que a los muchachitos de séptimo yo les mandaba, cuando eso, pues empezaron los celulares y esas cosas por tarjeta y eso, pero no habían los textos y yo les mandaba notitas. Y ella me mandaba nota a mí. Pues cuando ella me mandaba nota a mí, yo no esperaba hasta horas leerla. No, yo inmediatamente, yo veía ella me mandaba la nota, yo la quería leerla. ¿Por qué? Pues estoy enamorado. Y si estoy enamorado, pues quiero investigar, saber qué ella tiene para mí, qué ella está diciéndome a mí. Igualmente pasa con el Señor, hermano. Si yo estoy enamorado de Cristo, esta es la carta de amor. Yo voy a ver qué Cristo tiene para mí. Por eso le digo, hermanos, que hoy en día hay tan poco conocimiento de los asuntos proféticos y es por falta de ese interés en nosotros los cristianos de conocer de la palabra de Dios. Por eso le digo, si le preguntase, vuelvo y le digo, ¿leyó usted su Biblia el día de hoy? Pues no me lo tiene que contestar a mí, ni que nadie, ni quiero ni avergonzar a nadie. Eso es un asunto entre usted y Dios, porque ese es el primer y gran mandamiento. Entonces, si yo hoy me levanté y no pasé ese tiempo con el Dios que yo digo que creo, entonces hay un problema allí. Entonces se está cumpliendo lo que Jesús dijo en Mateo 24, que el amor de muchos se enfriará. Y lamentablemente estamos viendo donde los cristianos hoy en día, a veces llevamos tiempo en el Evangelio y ni siquiera el Nuevo Testamento no hemos leído. ¿Por qué? Por falta de amor a Dios. Y si yo pregunto ¿cuántos aman a Dios? Todos levantan la mano. Pero el amor no es algo que yo digo, es algo que se demuestra. Porque amor es un verbo. Verbo es aquello que tiene acción. Si yo digo que yo amo a mi esposa, pero no hay acciones, eso es un amor de palabra, vana. Pero si verdaderamente yo amo a mi esposa, yo va a haber acciones. Porque el que ama tiene acciones, porque el amor es un verbo. Y verbo es la palabra que tiene acción, como comer, reír, saltar, brincar. Esos son verbos que tienen acción. Y la palabra amor tiene un verbo. Entonces, lo que le quiere decir es esto. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud al leer y al escuchar las profecías? Bueno, si más del 80% de la Biblia es profecía, desde Génesis podemos ver profecías, muchísimas profecías nada más en el libro de Génesis, libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Usted puede ver todo el profético, porque pensamos nada más que Daniel y Apocalipsis solamente es profecía. No, hay todos otros libros que contienen muchas profecías. Pero ¿cuál debe ser mi actitud al yo leer y al escuchar las profecías? Estos dichos que el Señor ha dicho, que unas se han cumplido y otros faltan por cumplirse. Bueno, primero, prestar atención. Mire cómo dice aquí mismo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra que profética más segura. Fíjese, no dice segura, dice más segura. Mire cómo dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. Ahora, fíjese aquí el ejemplo que pone el Señor
para que nos demos cuenta de qué manera debemos de prestar atención a las profecías de la Biblia. Dice como una antorcha. Esa palabra como es un símil, es una comparación. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Él está diciéndote, cuando usted está en un lugar oscuro y se prende una lámpara, una antorcha, ¿no se dirige su vista hacia ese lugar? Y donde quiera que se mueve esa antorcha o esa lámpara, por más oscuro que esté, usted le está ¿qué? Siguiendo. Si usted, por ejemplo, está en un camino y se prende una antorcha o una lámpara, pues aunque haya muchas cosas a su alrededor, usted va a prestar atención a esa antorcha, porque esa antorcha lo va a dirigir a usted a donde tiene que ir. Puede estar bien oscuro, puede haber un camino muy mal, no veo nada, pero prenden un fósforo y ese fósforo tan insignificante con una llamita tan chiquita, yo voy a prestar atención. Por eso dice aquí que la palabra de Dios, las profecías, debemos de prestar la atención como una antorcha que se va moviendo. ¿Por qué, hermanos? Porque ellas son señales, anuncios. Es como, por ejemplo, usted va aquí en la 20 manejando, ¿verdad? Y vamos a suponer que allá en el puente hay una construcción. Y hay una construcción, y si usted se da cuenta, cuando hay una construcción le van poniendo letreros muchas millas atrás, ¿no? Usted va manejando y ve un letrero. Ese letrero es una señal, es un anuncio. ¿Para qué ese letrero, esa señal, ese anuncio? Para que usted se vaya preparando. ¿Para qué? Para que cuando llegue la construcción no lo coge de sorpresa y tenga un accidente. Entonces le van poniendo letreros millas atrás y le van diciendo de aquí a una milla hay una construcción. Cuando se va acercando, de aquí a media milla hay una construcción. De aquí a 200 metros está la construcción. Ya cuando usted llega a la construcción no le coge de sorpresa. Así son las profecías. Son como esos letreros, esos anuncios que se le van poniendo. ¿Para qué? Para que cuando venga el cumplimiento no lo coja usted de sorpresa, sino que ya usted esté preparado. Y de eso vamos a verlo más adelante. Por eso la Biblia dice que debemos de prestar atención a las profecías, porque ellas son anuncios, son advertencias que nos dan. Y déjeme decirle esto, cuando un creyente presta atención a las profecías, se santifica más. Le voy a decir por qué. Cuando yo vivía allá en mi casa, allá en Puerto Rico con mi papá, mi papá se iba a trabajar. Mi madrastra, pues ella era enfermera. Cuando a ella le tocaba turno de 7 a 3 de la tarde, de la mañana, pues a quien le tocaba pues cocinar era a mí y hacer las cosas de la casa. Así que mi papá, el padre de familia, me decía a mí lo que tenía que hacer y a mi otro hermano lo que tenía que hacer. Ya nosotros sabíamos a qué hora mi papá regresaba del trabajo a almorzar. A la 1 él estaba allí. Y estábamos en la mañana viendo televisión, que haciendo esto, que haciendo aquello. Pero cuando yo veía la hora, yo decía, ya esta es la señal de que mi papá va a venir. ¿Y qué hacíamos? Nos poníamos a hacer las cosas. Para cuando él llegara, encontrara todo preparado. La comida, la casa. Pues mire, así mismo pasa con la palabra del Señor. El Señor prometió que viene nuevamente. No sabemos ni el día ni la hora. Pero estas señales a las cuales nosotros vamos a prestar atención, que la Biblia enseña, comenzamos a verlas que comienzan a cumplirse. A cumplirse. Entonces, al yo comenzar a mirarlas por la Biblia, que comienzan a cumplirse, entonces yo digo, el Señor está por venir y me pongo, mire, en santidad. Porque el Señor le voy a dar cuenta. Por ejemplo, ahora mismo, si usted se pone a ver las noticias, pues mire, usted se da cuenta que hay mucho cumplimiento bíblico. Mire, le voy a decir esto, mire, como ejemplo. Esto del coronavirus, esto fue creado. Quien lo crea o no lo crea. La Biblia dice que van a venir pestes. No sabemos si van a venir pestes de la naturaleza o del hombre. La Biblia no dice eso, pero que iban a venir. Son unas de las señales. Ahora bien, cuando empezó esto del coronavirus, sabemos todo lo que pasó. Para el 2021, el foro de Davos en Suiza iban a tener una reunión. Las grandes potencias, la élite, como le llaman.
Ellos están hablando de un gran reset. ¿Okay? Si usted va a la página del Foro Monetario Mundial y del Foro Mundial en el Internet, usted se va a dar cuenta de qué trata ese gran reset que ellos iban a hacer. Usted va y entra y lo ve, y usted se pone a ver todo lo que ellos dicen, y usted lo ve a la par de la Biblia, y usted dice, este es el nuevo orden, el gobierno que un día la Biblia dice que va a venir. Por ejemplo, si usted no sabía esto, para el 2030 el plan es digitalizar las monedas. No sé si usted sabía eso, pero el papel moneda un día va a desaparecer. Quieren digitalizar la moneda. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Usted ha oído hablar mucho de las criptomonedas? Eso es un ensayo. En sí, las criptomonedas se han ido para el piso porque no son amparadas en oro. Eso es un ensayo. Las criptomonedas usan un sistema tecnológico que se llama blockchain, cadena de bloques. Esto quiere decir que no hay intervención de bancos centrales. Hoy en día el dinero que usted y yo tenemos, por ejemplo, si usted manda un dinero a X país, tiene que pasar por un banco central, tiene que presentar un ID, etcétera, etcétera. Las criptomonedas no. Usted puede comprar $1 millón en criptomonedas y una persona que está en México, usted con su teléfono hace una transacción de $1 millón y no hay intervención de banco. Eso es un ensayo de lo que comienza a venir. ¿Okay? Eso es la criptomoneda. Pero hay un sistema que se llama el QFS, Quantum Financial System. Eso es el sistema cuántico digital. Eso es donde va a cambiar el sistema bancario. Hoy en día tenemos un sistema bancario que se llama el sistema SWIFT. Este es un sistema que puede ser hackeado. O sea, bueno, si usted tiene una cuenta de banco, tiene un número. Una persona que sabe de computador y todo eso le puede agarrar ese número. El sistema cuántico no es así. Es un sistema regenerativo. Esto quiere decir que los números van cambiando continuamente y el edificio de un individuo hackearlo. Y ese sistema pueden hacer transacciones de dólares en segundo. Millones de dólares en segundo. Ahora, usted dirá, hermano, ¿pues qué tiene que ver todo eso? Pues, hermano, las profecías, lo que estamos hablando, son como un rompecabezas. ¿Sabes que el rompecabezas tiene 1000 piezas? Un rompecabezas tiene 1000 piezas, tiene un paisaje. Un rompecabezas no es una pieza, son 1000 piezas. Y se va poniendo una pieza tras pieza hasta completar todo el paisaje. Así son las profecías. La Biblia habla de lo que ha de venir un día a este mundo. Pero no es que se va a venir de un día al otro, no. Es como un rompecabezas. Poco a poco se va cumpliendo. Entonces ya está, si usted se pone a leer las escrituras y usted le presta atención a las escrituras y usted la lee y usted ve lo que está pasando a nuestro alrededor, usted dice, verdaderamente el Señor está por venir. Y como el Señor está por venir, voy a mantener derechito, porque si soy verdaderamente creyente, voy a pensar de que le voy a dar cuenta al Señor. Porque muchos de nosotros decimos, sí, yo voy para el cielo, soy salvo, voy para el cielo. Pero no, se nos olvida una cosa. Vamos a ir al cielo, pero vamos a dar cuentas. Y de eso vamos a verlo más adelante. No pensemos que ya más voy para el cielo a gozar para allá. Primero voy a dar cuenta. Si soy salvo, voy al tribunal de Cristo. Y voy a dar cuenta. Y hay una corona para aquellos que aman la venida del Señor. La corona de justicia. Hay 5 diferentes coronas. Para los ganadores de alma hay una. Esa es la corona de gozo. Hay otra corona que son para los que se mantienen firmes en medio de las pruebas. Esa es la corona de la vida. Está la corona incorruptible, que es para aquellos que someten su viejo hombre al Señor y el Señor los cambia y los transforma. Hay una corona de gloria para los pastores fieles. O sea que hay diferentes clases de corona, y la corona de justicia para aquellos que aman la venida del Señor. O sea que hay diferentes clases de corona que el Señor va a dar en el tribunal de Cristo. No piense que nada más es una, hay 5. Entonces, para uno ganar esas coronas, hermanos, uno tiene que ver lo que dice la Escritura y mantenerse, hermano, en esa santidad. Porque si usted ve el libro de Lucas, no habla claramente cómo debemos de prepararnos para la venida del Hijo del Hombre. Fíjese el término que usa el evangelista Lucas, el Hijo del Hombre, el padre de familia. Y acuérdese que cada vez que el Señor nos da ejemplos, cada vez que el Señor nos da enseñanzas espirituales,
usa ejemplos terrenales. ¿Y cuál ejemplo terrenal? En este caso, el padre de familia, yo lo veo como mi papá. Era el padre de la familia, la cabeza del hogar. Cuando él se iba a trabajar, nos dejaba a nosotros las cosas que tenemos que hacer para que cuando llegue la hora y él venga, nos haya preparado. Y él esté contento. Yo recuerdo cuando mi papá llegaba, me encontraba la comida, se ponía contento. Pero hay veces que mi papá llegaba de sorpresa. En vez de llegar a la 1, llegaba a las 12. Y a veces la comida no estaba. Mi papá se molestaba. Así que esa semana no había paseo para McDonald's. No nos sacaba, se molestaba. ¿Dejé de ser su hijo? No. Pero ya esos premios que yo recibía por prepararme para cuando él llegara, no lo iba a recibir. Y cuando la Biblia dice el padre de familia, está refiriéndose a lo mismo. Porque siempre el Señor, para darnos enseñanzas espirituales, da ejemplos terrenales. Pues entonces, hermanos, por eso es muy importante es prestar atención. Por ejemplo, lo que le estaba diciendo del foro de Davos, en donde la élite quería hacer un reset económico, el propósito decían que para el 2030, que ya no exista el papel moneda. Otro era que Estados Unidos dejara de ser la potencia mundial, iban a dividir el mundo en 5 diferentes potencias, iban a controlar la comida, iban a controlar el agua, todo eso lo van a querer controlar. Y yo lo leí y yo dije, wow, esto ya estamos cerca. Pero, ¿sabe qué pasó? Lo movieron para junio. ¿Y sabe qué pasó? Lo movieron para agosto. ¿Sabe qué salió diciendo la ONU? Diciendo, no podemos cumplir para el 2030 todas las metas que nos propusimos para el foro de Davos. Así que esto vamos a tener que dejarlo para el 2050. Pues sí. ¿Y qué tiene que ver eso, hermano? Porque la Biblia dice, según de Tesalonicenses, que ya está en función el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Ese nuevo orden que se viene. Pero dice la Biblia que hay algo que lo detiene. ¿Sabe quién lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo lo detiene? Porque aún la iglesia está aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo yo me di cuenta de todo esto? Prestando atención ¿a qué? A las profecías. Por eso, hermano, tenga un interés por la palabra de Dios. No deje de leer la Biblia todos los días. Pase tiempo con Dios. Porque no solamente prestar atención a las profecías nos ayuda a vivir en santidad, pero también me ayuda a aprender y a tener control de mi vida. ¿Usted cree que espiritualidad es sinónimo? ¿Usted cree que productividad es sinónimo de espiritualidad? Yo he tenido estudiantes en el colegio que traen autobuses llenos y después había que expulsarlo hasta de la iglesia. He tenido estudiantes que traían gente y esos eran los más groseros después. Porque pensamos que productividad es sinónimo de espiritualidad. No, no. Productividad, espiritualidad viene del Espíritu. Y el Espíritu produce sus frutos en nuestras vidas usando la palabra. Entonces pensamos que espiritualidad es estar haciendo. Hermano, entonces no hago. Yo no dije eso. Pero no es lo mismo cuando tú haces algo tocado por el Espíritu de Dios, por la unción de Dios, habiendo tenido una relación con Dios, que hacerlo en tus fuerzas. Lo puedo hacer en mis fuerzas. Mucho ruido, pero poco efecto. Es lo que va a haber. Yo lo he visto en mi propia vida. Mamá, cuando busco del Señor y me agarro del Señor y paso tiempo con el Señor y ayuno y paso tiempo con Dios, Dios me llena de Él, me da sus frutos. Y cuando toco, entonces Dios va a producir efecto a través de mí. Esa es la diferencia. Recuérdese, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. No el segundo ese. El segundo es el prójimo. ¿Por qué es el prójimo? El segundo, no el primero. Porque la fuente de amor, ágape, es de Dios. Y yo no produzco amor por mí mismo. Entonces, si yo me conecto a la fuente del amor, entonces Él me da su primer fruto, que es el Espíritu, al amor. Entonces ahí yo voy a tener amor ágape por otros. Pero a veces pensamos que productividad es sinónimo de espiritualidad. Y hay personas que tú ves que andan batallando con cosas y uno dice, no, que envuélvete en esto. Eso no te va a producir victoria. Lo que te va a producir victoria es que, ¿sabe qué? Tengas una relación con Cristo. Que lo conozcas a Él. Y el poder de su vida. Acuérdate, Moisés no fue transformado cuando abrió el Mar Rojo. Y eso fue un tremendo milagro.
Moisés fue transformado cuando él fue a la montaña, cuando pasó tiempo con Dios. Cuando él bajó de allá, su vida cambió, su rostro cambió, todo cambió. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno va ante la presencia del Señor, al trono de la gracia, hay una influencia de parte de Dios. No dice que los magistrados y los alguaciles y los oficiales reconocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Dice la Escritura que cuando él llamó a los 12, no los llamó a predicar primero. No los llamó a hacer. Los llamó primero para que estén con él. Y después lo mandó. Pero a veces pensamos que él está haciendo productividad. Y entonces, hermano, no hago esas cosas. Yo no dije eso. Pero yo dije que eso no puede sustituir mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque la productividad de lo que yo voy a hacer, el resultado, va a ser como resultado de yo haber pasado tiempo con Dios. Esa es la diferencia. Y por eso, hermano, hoy en día estamos viviendo un cristianismo en donde se ha perdido ese amor hacia Dios. Ese amor de pasar tiempo con las Escrituras. Ni decir ayunar. Ni decir ayunar. Ni decir, a veces no sabemos ni orar. Pensamos que orar es pedir. Cuando decimos vamos a orar, lo primero es, pido por esto. Eso no es orar. Eso es una forma de orar. Orar es un ejercicio espiritual. Y Jesús en Lucas capítulo 11, los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. No tenemos que aprender a orar. Yo puedo hablar de las profecías, puedo hablar de todo esto, pero si primero mi relación con Dios no está siendo yo como debo de ser, hermano, yo no voy a prestar atención a las Escrituras. Yo no voy a prestar atención a lo que ella dice. Porque cuando yo me enamoro de Él, yo voy a prestar atención. Queremos enamorarnos de la obra sin enamorarnos primero del dueño de la obra. Cuando tú te enamoras primero de Él, automáticamente te vas a enamorar de lo que a Él le gusta. Pero no es porque yo me enamore de lo que Él quiere que yo haga, automáticamente me voy a enamorar de Él. No, lo he dicho, se lo digo por mi propia cuenta. Porque mire, yo he estado aquí, yo casi vivo aquí los 7 días de la semana. Lo que me falta es una cama para estar aquí. ¿De verdad? Limpiando, recogiendo, haciendo esto. He pasado por el ministerio, he pasado por aquello, por aquí. Y nada de eso produce espiritualidad en mi vida. Lo que produce espiritualidad en mi vida es el yo pasar tiempo con Dios. Y el yo pasar tiempo con Dios me va a ayudar a prestar atención. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? ¿Hasta qué hora tengo, hermano Efraín? ¿Hasta las 20 igual? ¿Hasta qué hora? Ok. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? Al yo leer y escuchar la profecía, prestar atención como una antorcha. Segundo, no menospreciarla. Mire cómo dice Primera de Tesalonicenses. ¿Están bien, jóvenes? Lo veo como que están. Algunos se ven que, no sé si leyeron las Escrituras hoy, pero se ven como espantados. Mire cómo dice. Primera de Tesalonicenses. First Thessalonians, ¿no? Así se dice, ¿no? Qué lindo se oye, Thessalonians, ¿no? Capítulo 5, versículo 20. Usted le da unas páginas para atrás y ahí la va a encontrar. ¿Ya la tiene ahí, hermanos? Mire cómo dice. 1 Tesalonicenses 5, 20. No menosprecéis, ¿qué dice? O sea, no solamente me manda a prestar atención a ella, pero me dice no menospreciarla. ¿Sabe lo que significa eso? Tenerla en poco. Pues sí, dice que Cristo viene, que sí. No, dice no la menosprecies. No la menosprecies. Primero me dice presta atención, no la menosprecies. ¿Qué sucede cuando yo al leer o a escuchar las profecías o la palabra de Dios en general, presto atención, la leo, la escudriño, investigo? Tengo mi Biblia, pero la leo, la escudriño. Todos los días. No algunas veces, todos los días. Pues yo como todos los días. Yo no como a veces. Yo como todos los días. Entonces, como yo como todos los días, y cuando yo como, mi cuerpo, pues, por mí mismo, mire, mi cuerpo por mí mismo no puede producir energía. Por eso están los alimentos. Cuando yo como, hay algo que se llama el metabolismo. El metabolismo es lo que agarra los alimentos y los convierte en energía. Por eso no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que cuando yo no como a cierta hora, pues me siento débil.
me dan mareo, comienza a dolerme la cabeza. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cuando como, recobro fuerza. ¿No le pasa a usted? ¿Por qué? ¿Qué está queriendo decir eso? Primero, que su cuerpo no puede producir energía por sí mismo. Necesita los sagrados alimentos. Cuando usted come, y claro, si come saludable, sobre todo, entonces viene el metabolismo, produce energía y le da ánimo a usted. ¿Sabe lo que nos quiere decir a nosotros? Que nuestro cuerpo por mí mismo no podemos producir fuerza, energía, ánimo. En lo espiritual es igual. ¿Por qué usted cree que la Biblia es llamada el pan? ¿Por qué es llamada la leche? ¿Por qué es llamada la miel? ¿Sabe por qué? Porque cada una de esas cosas alimentan. Y lo que me está dando a entender a mí, que así como el pan, la leche y el trigo, la miel alimentan, y la Biblia es comparada con ella, me está dando a entender a mí que si yo entonces la leo, ella va a producir los efectos como el alimento físico. O sea, va a producir en mí energía, va a producir en mí ánimo. Mire, cuando usted ve a un cristiano que anda todo desanimado y que no quiere nada con Dios, pregúntele, ¿cómo está tu relación con Dios? El común denominador es que ni está leyendo su Biblia. Sí viene a la iglesia, no está leyendo, no está pasando un tiempo con Dios. Porque nosotros mismos no producimos deseo de Dios. Por eso yo necesito leer, comer la leche, beber la leche, comer el pan, comer el trigo. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios produzca deseo de Dios. Haga esta prueba. Si usted no es de lo que lee la Biblia todos los días, empieza en el Evangelio de Juan. 3 capítulos diarios, todos los días. Le aseguro que si usted lo lee todos los días, 3 capítulos diarios, en una semana se lo lee, y va a ver, oígase esto, usted va a ver diferente. Usted va a oír diferente y va a pensar diferente. Y va a tener deseo de Dios. Haga la prueba. ¿Qué sucede cuando yo leo mi Biblia todos los días? Presto atención, no menosprecio las escrituras, las profecías. ¿Qué sucede? ¿Qué opina Dios? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Ya vamos dejándolo aquí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Están ahí? Bienaventurado, ¿qué dice? El que lee y los que oyen las palabras de esta. ¿Se acuerda que dijimos que significa profecía? Son dichos que se dicen ahora que aún no se han cumplido. Ya hay unos que se han cumplido, pero faltan muchos por cumplirse. Bienaventurado, dichoso, el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué me dice el Señor? Que soy un dichoso. Entonces, para Dios, el yo leer, dice aquí, el oírla y el guardarla, por eso es importante memorizarla. Dice que soy un dichoso, un bienaventurado. Entonces, hermanos, esa debe ser nuestra actitud en cuanto a la palabra de Dios, más en cuanto a las profecías. ¿Hay alguna pregunta? Everything is clear. ¿Sí? Bueno, pues son buenos alumnos. O soy buen maestro, o ustedes son buenos alumnos, o tienen temor en preguntar. No tengan miedo, esto es una escuela dominical. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Everything is clear. Ok. Ya casi me queda como 5 minutos. Vamos a ver. Vamos a ver este asunto de lo que es el arrebatamiento. Algunos le dicen el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Ok, fíjense aquí. Esta es la iglesia de Cristo actual. ¿Ve? Le puse un edificio, pues sabemos que esto no es la iglesia, esto es el templo. La iglesia somos los conjuntos de creyentes que tienen el Espíritu de Dios, somos el cuerpo de Cristo, pero para que entiendan, ¿verdad? La iglesia de Cristo en la era actual, viene el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, vamos allá. Primera de Tesalonicenses. Epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 4. Me encanta este pasaje, mire cómo dice. Capítulo 4, versículo número 13. Vaya al capítulo 4, ahí déjelo ahí para que vea. Versículo número 13, déjelo ahí. Presta atención aquí para que vea.
Esta es la iglesia de Cristo en la era actual. Viene Cristo por su iglesia. Mire cómo dice, vamos a leer. Versículo 16, vamos a leer el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí vemos entonces cuando Cristo viene a buscar la iglesia, a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez. ¿Cómo dice? Y me tomaré a mí mismo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que si Él está viniendo también se va a tomar a sí mismo? Es como que un juego de palabras. Pues mire lo que es esto, hermanos. Todos aquellos creyentes, toda aquella persona, aquel pecador, cuando se arrepiente, le pide perdón al Señor de sus pecados, de corazón, porque acuérdense, Romanos 3, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, o sea, no solamente de boca, de corazón, serás salvo. ¿Cuál es la evidencia de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, que Cristo lo ha perdonado, lo ha salvado? El Espíritu Santo. Viene al corazón, es un sello. ¿Por qué un sello? Bueno, cuando usted va a la tienda, bueno, ustedes se han ido a Sam's, ¿verdad? Usted compra los artículos y cuando sale, le dan un recibo, ¿verdad? Hay una persona en la puerta escaneándolo. No sé qué me pase a mí que un día comprando, ¿verdad? Se me pasó un producto, ¿verdad? Y el Señor sabe que se me pasó. Oye, y la señora lo escanea y digo, este no lo pagó. Vaya a pagarlo. Me dio vergüenza y tuve que irlo a pagar. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Ese recibo es la garantía de que el producto que está saliendo por ahí, usted lo pagó. Si usted no tiene el recibo, ¿por qué cuando usted va a la tienda a devolver algo, qué es lo que le piden? El recibo. Porque el recibo es la garantía de que usted pagó un precio por ese producto y que le pertenece. ¿Sabe que el Espíritu Santo es la garantía de que fuimos comprados por precio? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de Él. Usted aquí en esta mañana, usted no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, usted no es de Él. ¿Qué viene a la iglesia? Porque ¿qué es la garantía de que usted que fue comprado con la sangre de Cristo en el momento que creyó? El sello del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo. Y cuando Él dice, y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, ¿qué quiere decir esto? Que todos aquellos que tenemos el Espíritu de Dios van a escuchar la trompeta y Él los va a tomar. Y esa palabra arrebatar es la misma palabra como cuando alguien le quita algo de la mano. ¿Verdad que alguien le quita? Se lo quita de momento. Me arrebató esto. Es el mismo término de un ladrón que te quita la cosa y tú no te das cuenta cómo fue. Pero sí se vendré como ladrón en la noche. Entonces, ese término arrebatamiento, cuando dice, y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, quiere decir que todos aquellos creyentes que tienen el Espíritu de Dios, Él los va a tomar, se los va a arrebatar. Y dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dice la Escritura que unos serán tomados y otros serán dejados. Puede ser que Cristo venga esta mañana. Usted va a ver que mi ropa se va a quedar aquí, pero yo me voy a volar. Ahora algunos de ustedes se van a quedar. Si alguno quiere quedarse con mi computadora, quédese y juegue Fortnite con ella si quiere. Pero a lo mejor aquí hay algunos que se quedan. Y el Señor dice, Señor, pero en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, yo hice esto. Y el Señor dice, nunca os conocí. ¿Sabe qué quiero decir? Nunca tuve una relación personal ni íntima contigo. Oye, como dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso la persona, si ha nacido de nuevo y practica el pecado, que se revise. Porque no estoy diciendo que el que ha nacido de nuevo no peca, sí, pero el Espíritu de Dios le da testimonio a su espíritu que es hijo de Dios, que lo que está haciendo está mal. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Y Primera de Juan habla claramente, el que es nacido de Dios. Hermano, la salvación tiene evidencias. Lea la Biblia para que vea.
Por su fruto se conoce el árbol. Y no todos se van a ir con Cristo cuando Él venga. ¿Quiénes se irán con Él? Los que verdaderamente han querido de corazón y tienen como evidencia el sello del Espíritu Santo. Los voy a dejar ahí. Por favor, read your Bible. ¿Okay? Ten una relación con Dios. Cultiva ese primer amor. Recuérdate, productividad no es sinónimo de espiritualidad. Acuérdese. Los frutos del Espíritu solamente lo da el Espíritu de Dios con una relación con Él. Empieza a leer en Juan. Si usted no es de los que lee la Biblia todos los días y la lee de vez en cuando, donde caiga, empieza en Juan. Si ya tiene una lectura sistemática, pues síguele, échale ganas. Pero si no la tiene, empieza en el Evangelio de Juan. Después de Juan, coge San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y ve leyendo. No te puedo explicar por qué leer allí, y no en Génesis, sino ahí. Pero empieza en el Evangelio de Juan. Luego le hablo de eso.